Amén. Amén. Muy buenas noches para todos. Amén. Buenas noches. Salud en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esperando que se encuentren muy bendecidos. Amén. La palabra, firmes, estables, afirmados en Dios. Amén. Vamos a cantar uno más y a entrar directamente a la palabra. Amén. Yo le amo. Señor Jesucristo, Padre de todas las cosas, te damos las gracias en esta noche. Amén. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Venimos a adorarte, a tener una comunión íntima contigo. Señor, sabiendo que la hora es muy avanzada y que hemos llegado a esta generación, Dios. Padre, asístenos en esta noche. Nos consideramos incapaces de traer tu palabra, pero no es nuestra suficiencia, sino tu suficiencia. No es nuestra autoridad, sino tu poder. Es tu gracia en esta noche. Señor, te rogamos extiendas tu gracia a nosotros. Nos hables claro en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga a todos. Vamos a ir a nuestras Biblias. Primeramente al libro de San Marcos, capítulo 13. San Marcos, capítulo 13, 28 al 31. Hoy es uno de esos días que como ministros sentimos temor y temblor de traer la palabra, porque sabemos que hacia donde apuntemos va a direccionar toda la cosa. Sentimos la responsabilidad. Capítulo 13, versículos 28 al 31. Queremos ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Lo somos normalmente, pero queremos ser más que nunca, asistiendo y sabiendo que solo es su gracia la que nos está manteniendo con el ojo avisor. Mire, estoy sorprendido de que el mundo entero del mensaje está descuidado de lo que está pasando. No saben, no dicen, oiga, pero ¿esto qué? ¿Esto otro qué? ¿Esto otro qué? Y uno dice, bueno, ¿qué mensaje estamos predicando? Entonces, estamos en un momento muy crucial. Yo creo que esto acá es una total vuelta de esquina hoy, y nos correspondió así, de esa manera. Entonces, Marcos 13, 28 al 31 inicialmente. Después de leer esta escritura, vamos a tomar asiento y vamos a considerar otras y vamos a mirar. Dice así la eterna palabra del Señor. De la higuera
aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Amén. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, Amén. conoced que está cerca, a las puertas. Amén. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta Amén. que todo esto acontezca. Amén. Amén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Gloria a Dios. Señor, añada bendición a tu palabra. Podemos tomar asiento. Quiero llevar otra escritura, la de Mateo 24, 32 al 35. Mateo 24, 32 al 35. Y para los que de alguna manera por gracia somos estudiosos, sabemos que el capítulo 24 de Mateo es, digamos, profecía pura. Pura. Incluso el capítulo 24 de Mateo, hoy no lo voy a entrar en eso, pero un día lo hablaremos, es un paralelo con los 7 sellos. Amén. Es un paralelo, eso no se atreven a tocarlo muchos ministros, pero algún día lo vamos a mirar. Los teólogos le llaman escatología pura, o sea, habla del fin de todas las cosas. Entonces vamos a tocar de Mateo 24, 32 al 34. Dice: de la higuera aprended la parábola. Amén. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Amén. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Amén. De cierto os digo que no pasará esta generación Amén. hasta que todo esto acontezca. Amén. Amén. Muy bien. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Señor, añada bendición a su palabra. Amén. Amén. Yo quiero traer un mensaje muy relevante, muy relevante. Espera un segundito acá. Y quiero llamarle de esta manera: viendo muy de cerca el reloj de Dios. Amén. Amén. Si ustedes son detallistas, alguna vez yo traje un mensaje con un título parecido. Hay una diferencia grandísima en el título, aunque es muy parecido. La vez pasada le coloqué mirando. Y una cosa es mirar y otra cosa es ver. Amén. 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 Por allá en Grecia, en uno de los antiguos templos que los griegos tenían, hay un dicho profundamente sabio que dice: podéis mirar, pero no podéis ver, Amén. porque para ver se necesita entender. Amén. Amén. Entonces, si nosotros seguimos la secuencia histórica, cronológica, de esto que trajimos en el pasado, mirando el reloj de Dios, y ahorita viendo muy de cerca Amén. el reloj de Dios, pues hermanos preciosos, nosotros somos un pueblo que hemos sido privilegiado, particularmente del tabernáculo del Dios viviente, en cuanto a muchas cosas, en cuanto a muchas señales, en cuanto a muchas admoniciones escriturales. Amén. Por lo tanto, yo les pido que consideren y se revistan de todo el recuerdo de las cosas que conocemos. Amén. 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 Primero identifiquemos qué es el reloj de Dios. Amén. ¿Qué es el reloj Amén. de Dios? Y para hablar de reloj, pues primero tenemos que hablar de tiempo. Correcto. Miren bien el punto. Para hablar de reloj, primero tenemos que hablar de tiempo, porque el reloj es un instrumento con el cual medimos el tiempo. Amén. Amén. Entonces hay algo acá, hermano, que es bastante importante y que parece sencillo, pero no es tan sencillo. Cuando hablamos de reloj de Dios, tenemos que diferenciar que el reloj mide el tiempo. Entonces, el tiempo de Dios, que en griego es kairos,
Correcto. Kairos. Amén. No es el tiempo del hombre, Amén. que en griego es cronos. Amén. Cronos. Bien. Amén. No voy a meterme en cronos, voy a meterme en kairos. Amén. Kairos. Amén. Amén. Ahora sí, el reloj de Dios, dicho por el profeta, mostrado por la Biblia de muchas formas, vamos a mirar las múltiples formas, es una nación Amén. Amén. llamada Israel. Amén. Voy a escribirlo aquí, de puño y letra. El reloj es con G. J, gracias. Reloj de Dios es Israel. Amén. Sí, Señor. Amén. Ahora, el problema que tenemos los seres humanos en nuestra forma de concebir las cosas es que en lo natural miramos al revés. Si a mí me dijeran, digamos, hoy como humano, bueno, ¿qué hora es? Pues yo miro acá el reloj, este reloj, y digo, bueno, son las 8:20 de la noche. Correcto. Amén. Me dice, bueno, ¿qué día es? Pues, también puedo mirar el reloj, este reloj, y decir, bueno, es 29 de noviembre del 2017. Amén. Bien. Pero resulta que cuando para un israelita, un judío, le apuntaban con respecto al tiempo, y esto es lo primero que vamos a entender acá, la relación directa, él no miraba nada más sino la parte agrícola. Correcto. La parte agrícola. Amén. Amén. ¿Por qué? Bien, tengo que remitirme a explicarles algo que ya saben, pero que hoy lo voy a explicar detalladamente. Y es que en Israel hay 4 calendarios. Amén. 4. Tremendo. Entonces, ¿por qué? El primero y el más bíblico de todos es el calendario agrícola astronómico. ¿Estamos correctos? Amén. ¿Cómo medían ese calendario agrícola y astronómico? Dios permitía la siembra de la cebada. Amén. Eso es, ¿de la qué? Cebada. Cebada. Y la cebada llegaba a un punto de madurez. Amén. Amén. La palabra maduro en hebreo es aviv. Aviv. ¿Qué era lo que sucedía? Los rabinos, los sabios, tomaban la cebada que habían sembrado. ¿Me estoy haciendo entender de todos? Amén. Amén. Tomaban la cebada, la sembraban. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué con la naturaleza? Por eso es que el profeta de Dios, el hermano Branham, dice, la naturaleza no falla. Amén. Porque la naturaleza refleja a quién? A Dios. Amén. Entonces ellos sembraban la cebada y cuando preveían, ojo, prever es ver antes de Amén. que estaba madura, porque no Amén. podían saber si estaba madura sin una prueba, y era una prueba de fuego. ¿Sabe qué hacían? Tomaban lo que creían que era la cebada madura, la cogían y la echaban al fuego. Correcto. ¿La echaban a dónde? Al fuego. Bueno, mire las secuencias que Dios viene trayendo: Espíritu Santo, fuego, ministros de fuego, cristianos de fuego, todo de fuego, fuego. Amén. La echaban al fuego. ¿Y qué pasaba? Si no estaba madura, ¿sí? Eso sí. Pero si estaba madura, se quemaba la cáscara y quedaba el granito ahí, no se dañaba. Entonces rápidamente lo cogían y el rabino o el sacerdote tomaba el grano maduro Amén. de cebada y la levantaba al cielo, Amén. y decía: la cebada está aviv, Amén. Amén. está madura. Y era la indicación de que el calendario comenzaba en el mes de Aviv, que es el mes de abril. Amén. Era el primero. Qué tremendo. Entonces así se determinaba el tiempo. Ahora, es un calendario astronómico agrícola. Amén. Es un calendario astronómico agrícola. Amén. Porque entonces, si ustedes van a estudiar Levítico 23, y hoy estoy muy
muy para todo tipo de público que me pueda escuchar. Si ustedes van a estudiar Levítico 23, van a darse cuenta que muchas de las fiestas determinadas por Dios tienen que ver con el calendario astronómico agrícola. Entonces, la primera fiesta, ¿cuál es? La Pascua. ¿Cuándo es? En abril. ¿Por qué? Porque es la fiesta primogénita. Es la fiesta que abre todo. Sin Pascua no hay vida. Repita conmigo. Sin Pascua, no hay vida. Por eso la esencia de este mensaje es que Jesucristo es nuestra Pascua. Con claridad. Ningún profeta, ningún apóstol, ningún evangelista, ningún maestro, ni ningún pastor es nuestra Pascua. Nuestra Pascua se llama Jesucristo y eso es todo. Gloria a Dios. ¿Ok? Tenemos que desarraigar todo asomo de locuras. Bien. Ahora, gloria a Dios por los hombres ungidos del Señor que nos vienen a hacer comprender esa primera verdad. Entonces, partimos de la madurez para dar toda la vuelta y llegar a la madurez. Ojo, cuando vas a casa, es porque eras de casa. Cuidado con eso. Te voy a explicar algo. En un mensaje llamado El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal, sugiero estudiarlo. El profeta hace algo hermoso. Explica algo que es muy profundo. Dice, la eternidad era como un árbol. Mírenme bien aquí. Quiero explicarlo bien. La eternidad era o es como un árbol. En otro lado dice es como un círculo. Es lo mismo. Bueno, ¿por qué? Esto lo vamos a comprender fácilmente. ¿Ustedes saben de dónde salieron las figuras originales de los números? Los antiguos que hicieron los números los hicieron de esa manera para significar cuántos ángulos formaba cada número. Correcto. Entonces, por ejemplo, el 1 formaba un ángulo, por eso es así. El 2 formaba dos ángulos, por eso es así. El 3 formaba 3 ángulos, por eso es así. Y así sucesivamente, el 4, el 5, el 6, el 7. Yo un día les hice todo ese dibujo. Pero cuando tú llegas a este número, que es 0, ¿cuántos ángulos tiene el 0? Entonces aquí viene una cosa profundísima, hermano. ¿Cuántos ángulos tiene el 0? Usted no mira y dice, bueno, pues no tiene ninguno. O lo mira y dice, tiene infinitos. Depende de cómo lo vea usted. Le voy a avisar esto. En el caso del mensaje, pues esto es todo. No es nada, es todo. Tiene infinito número de ángulos. Por eso representa la eternidad. ¿Lo ves? Entonces el profeta en ese mensaje, el futuro hogar del novio celestial, la novia terrenal, empieza a contarnos cosas. El hombre era eterno con Dios, pero a causa del pecado, lo cual sabemos que pecado ¿qué es? Incredulidad. Juan 16, 8, 9. El pecado es incredulidad. Robar, matar, fumar, adulterar, todo eso son ¿qué? Atributos del pecado, pero el pecado es incredulidad. Entonces, a causa del pecado, a esto le salió ¿qué? Un chichón. Un chichón. Eso. Espero que lo capte. Es un chichón llamado tiempo. Oh, mi Señor. Como quien dice, el tiempo de Dios, ¿qué es eternidad? Eternidad es una situación de no tiempo. Pero ojo, en el no tiempo también hay un conteo de edades. Ojo, eso es una cosa que tenemos que también contemplar, porque Dios habla de eternidad a eternidad. Quiere decir que Él hace un conteo de edad, pero no es nuestro tiempo. Cuando caímos en pecado, entramos en el tiempo. Ojo, la causa del pecado original fue una violación a una institución, que fue el matrimonio. O sea, la causa del pecado original, llámenlo como lo llamó el profeta, se llama adulterio. No le dé más vuelta.
Ahora yo quiero que usted mire esta figurita. ¿A qué se le parece esto? Pues esto se parece a una argolla Sí, señor. con su piedrita. Amén. Tremendo. Esto es muy profundo, quiero que lo vea. Pero usted cayó en el tiempo. Usted y yo. Pero cuando nosotros, que no éramos, ojo, no éramos originalmente criaturas de tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque somos pensamientos del Dios eterno. Amén. Y los pensamientos del Dios eterno pues son eternos. Amén. Pero fuimos manifestados. Por eso es que tenemos acá principio y fin. Amén. Por esa manifestación. Amén. Amén. ¿Vamos bien? Amén. Entonces, nosotros caemos acá, pero no éramos de acá. Entonces, ¿qué hace Dios? Viene y hace esto. Y nos vuelve y nos mete en ese aro o en ese círculo que se llama eternidad. Amén. ¿Qué se llama qué? Eterno gloria a Dios. Eternidad. Por eso cuando ves tipos y sombras, te vas por ejemplo a Josué 5, es en un lugar llamado Gilgal, que significa rodar porque es círculo, Amén. ¿sí? Que ellos se circuncidan de nuevo y ya están en tierra prometida listos para tomar Jericó. Amén. Si quieres ver más sobre esto y los que son investigadores, cuando Jesús resucita, ¿qué le dice a las mujeres? Primero se le aparece a mujeres, ¿cierto? Amén. ¿Y qué le dice a las mujeres? Hey, id y buscad a mis discípulos y decirles que los veo ¿dónde? En Galilea. ¿Sabes qué significa Galilea? O sea, los veo en la eternidad. Amén. Esto es un tipo y sombra. ¿Dónde comenzó su ministerio Jesús? En Galilea. Amén. Oye, viene de eternidad. Quiero que vayan captando eso. O sea, estas ya son cosas mayores para un pueblo que ha venido estudiando y que ya tiene cosas. Amén. Amén. Bien, en ese orden de cosas, lo que hace Dios es introducirnos de nuevo a la eternidad. Amén. ¿A la qué? Eternidad. Eso. ¿Por qué tengo que tomar esto ahorita? Porque yo estoy hablando, viendo, entendiendo muy de cerca Amén. el reloj Amén. de Dios. Amén. Amén. Ahora, ¿cuál fue el acto? Acaba de entender algo muy profundo. ¿Y por qué el reloj de Dios es esto? ¿Cuál fue el acto? El acto que Dios ejecutó para que tú y yo, Amén. que caímos en el tiempo y en el pecado, volviéramos a casa. Amén. Se llama un acto redentivo. Amén. Amén. Es un acto de redención. Amén. Tengo que meter acá esta palabra porque es muy fuerte. Redención. Amén. ¿Qué es? ¿Qué es redimir? Es comprar algo Amén. pagando un precio Amén. para restituirlo a su lugar original. Amén. Amén. Entonces, si caímos de la eternidad, para ser redimidos tuvimos que ser comprados. Amén. ¿Comprados con qué? Con la sangre del Señor Jesús. Amén. Por eso es bajo la base de la sangre derramada. Amén. Ahora, ¿por qué ese dicho tan pesado? Cuando usted dice sangre derramada, pues claro que es pesado. ¿Por Amén. qué? Porque no es una sangre normal. Amén. Amén. No es una sangre normal. Amén. Es una sangre derramada. Amén. O sea, al ser derramada, tú tienes que sacar claramente que tuvo que ser asesinada la persona Amén. para que la sangre sea derramada. Amén. O sea, se pagó un precio de vida Amén. para que los muertos tuviéramos vida. Amén. Eso es todo el evangelio. Amén. 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 Bien. Entonces, como es la redención la que nos lleva, Amén. y si vamos a hablar de redención, entonces viene algo muy delicado. En Doctrina, Orden y Conducta, el profeta, en el libro grueso, nos dice lo siguiente. El nombre de redención Amén. desde el principio Amén. es Israel. Amén. Ahora, entonces ya entra otra variable. El nombre de redención desde el principio es Israel. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Si ustedes observan, esto tiene, o sea, este mensaje es de una altura mucho mayor. Amén. Como una escuela. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué Israel es el nombre de redención desde el principio? Porque en Israel está perfectamente prefigurado lo que significa redimir a alguien. Amén. ¿Quién era Israel antes? ¿Era Jacob?
Correcto. ¿Qué significa Jacob? Engañador. Amén. Es la situación de la que partimos tú y yo. Éramos unos engañadorcitos. Amén. 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 Cuando el profeta habla del padre de Jacob, que es un patriarca, dice que me perdone Dios por hablar así de Jacob, pero era un engañadorcito. Y eso era lo que era. Amén. Un sustituidor. Amén. Alguien que buscaba sustituir la verdad frente a. Amén. Amén. Entonces Dios, usted sabe, él tiene la lucha con el ángel, él pasa distintas instancias, pasa por Betel, pasa luego por Peniel, el rostro de Dios. Todo eso lo hemos estudiado en tipos y sombras. Pero lo que nos interesa saber es que Jacob, engañador, se convierte en Israel. Amén. ¿Qué es Israel? ¿Qué significa la palabra? Dos cosas. Dos. Una, quiero tomar las dos etimologías porque las dos son importantes. Primera, el que ha luchado con Dios y con los hombres. Amén. Y ha vencido. Ojo, porque hay gente que lucha con Dios y con los hombres y pierde. Amén. No le quita el significado completo a la palabra. Es el que ha luchado con Dios y con los hombres y ha Vencido. Amén. y por ende es que un vencedor. Amén. 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 Pero mire algo, este vencedor jamás comenzó como un vencedor, Amén. Amén. sino que comenzó en el lodo. Amén. Hombre, si uno mira desprevenidamente la historia de Jacob, digamos a lo lejos, sin tener un carácter religioso, uno dice, hombre, pero ¿cómo Dios puede aceptar esta guachafita? ¿Cómo Dios puede aceptar un personaje así? Lo más curioso es que Dios permite eso para que tú y yo nos miremos. Amén. Porque es exacto, en Jacob se refleja toda la miseria humana, Amén. toda la contradicción humana, Amén. todo el desastre humano. Amén. Es una cosa tremenda. Jacob es uno de mis principales personajes de esta Biblia, porque de ahí nos saca Dios. Amén. Es en Jacob cuando el profeta habla de los fundamentos de la obra maestra, en el libro La obra maestra, en el mensaje de la obra maestra, predicado el 5 de junio de 1964. Buen mensaje para estudiar. El profeta habla de 4 fundamentos. Y dice, los 4 fundamentos son los 4 patriarcas. Abraham representa la fe. Amén. Isaac representa el amor. Amén. Jacob representa la gracia de Dios para ese engañador. Amén. Y José trae la perfección. Amén. Entonces uno dice, definitivamente con Jacob una cosa es rara. Amén. Es rara. Amén. Amén. ¿Por qué Jacob, cuando en Peniel, que significa el rostro de Dios, estuvo a cara y luchó con Dios, con ese ángel? Amén. ¿Cierto? Amén. Con ese ángel. Ustedes saben que en Betel significa la casa de Dios. Y en Betel vio una escalera. Amén. Amén. Es esto. Amén. Ahí se lo traduce. Amén. Subían y bajaban ángeles y todo eso. Y es una prefiguración de la cruz. Amén. Porque usted sin cruz no puede subir esto. Amén. Si no hay sangre derramada, no hay camino. Amén. Lo estamos viendo, o sea, Amén. estoy hablando de un pueblo que ya fue formado. Amén. Pero estoy hablando de tal manera que cualquiera pueda entender. Amén. Entonces, pero ya en Peniel representa acá, Amén. es otra cosa. Amén. No es esto, es esto. Amén. Cara a cara con Dios. Amén. Al hombre le pasa algo. Si ustedes detallan, yo quiero invitarlos a su casa, pero se las voy a recordar la conversación que el ángel de Dios tiene con Jacob. Primero de todo, Jacob le dice, suéltame porque va a amanecer. Amén. O sea que la lucha fue de noche. Amén. Ay, esto me gusta, venga. Yo solo se lo voy a soltar así, vaya a su casa y doble rodillas. La lucha fue de noche. Amén. Amén. Suéltame porque va a amanecer. Amén. ¿Le dice quién? El ángel. Amén. El ángel. Suéltame, va a amanecer. Amén. Entonces Jacob le dice, ¿qué le dice? ¿Qué le contesto? No te soltaré hasta que me bendigas. Amén. Bueno, venga, volvamos. Jacob es un tipo que está con todo, sabe que está frente a la verdad. Oye, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Bueno, pero la pregunta para alguien que lee bien la Biblia es, ¿por qué Jacob está pidiendo bendición Amén. si supuestamente ya la tenía? Amén.
Señor, amén. ¿No se acuerda que él se robó la bendición de su hermano? Amén. Justamente porque robado no funciona. Amén. Jacob frente a Dios sabía que robado no funcionaba. Amén. Podía tener toda la bendición que quisiera, pero ahora la tenía que tener legítima. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor. Fíjate que no le habló de la primogenitura, porque la primogenitura no se la robó, la compró. Amén. 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 Ay de aquellos que la venden. Amén. Amén. Porque Jacob la compró y Dios le respetó eso. Amén. Amén. Me gustaría que usted hiciera un rastreo serio a los comentarios del profeta Jacob. Jacob era un engañadorcito, quería la primogenitura y Dios lo respetó. Amén. Amén. Dios lo respetó por eso, porque Saúl la tenía y no tuvo cuidado de ella. Entonces fue un maldito. Amén. Ojo con eso. Que Saúl fue un perdido. Debo decirle que Saúl se perdió. Amén. ¿Dónde está eso? En Sardis, quinta edad. El profeta lo pone entre los grupos de los perdidos. Lo tuvo todo y lo perdió. Bien. Entonces, continuemos. Teniendo en cuenta que Jacob pide la bendición porque está frente a lo legítimo, y frente a lo legítimo no hay chiviados. Amén. No hay cosa trampeada. Se Amén. acabaron las trampas. Amén. Entonces ahora Dios le pregunta algo profundo. ¿Cómo te llamas? Amén. Oiga, Amén. qué Dios tan raro que tenemos. O sea, un Dios preguntándole a este personaje que había hecho todo el tránsito, Amén. ¿cómo te llamas? Y le dice, soy Jacob. Amén. O sea, lo que Dios quería es que él dijera, yo soy un engañador. Tremendo. Esa es la base de la confesión, del arrepentimiento, del reconocimiento, de la necesidad del Dios viviente en nuestras vidas. Yo soy un engañador. Mientras nos creamos justos y buenos y todo, Dios no puede hacer nada. Cuando las lágrimas bajan y decimos, ya no quiero seguir con la vida que llevaba, yo quiero otra cosa. Amén. Amén. Entonces Dios le gustó eso. Amén. Si tú vas y lo lees en casa, te vas a encontrar, dijo, ya no te llamarás Jacob, Amén. sino Israel será tu nombre. Amén. Wow, el que ha luchado con Dios y con los hombres, ¿y a qué? Pero viene el segundo significado. Amén. Príncipe con Dios. Amén. O sea, era un lacayo, era un esclavo del pecado, era un Amén. esclavo del engaño. Amén. Amén. ¿Puede un lacayo ser un rey? Sí. Amén. Ahora este era un príncipe con Dios. Amén. Qué tremendo, hermano. O sea, un príncipe es el heredero legítimo al trono. Amén. Amén. ¿Ve usted por qué el nombre de redención está escondido en Israel? Amén. El nombre de la acción propositiva original de Dios está en Israel. ¿Qué dijo el hermano? La acción propositiva original de Dios. Sí. Mire. Dios, dice el profeta, tenía atributos desde la eternidad. Amén. Atributos es maneras particulares de ser. Amén. En él estaba el ser Padre. Amén. Entonces creó. En Amén. él estaba el ser Dios. Amén. Entonces hizo ángeles y todo para que lo adoraran. Amén. Eso es lo que él busca. En él estaba eso. Amén. Pero en él estaba un atributo que es muy raro, Amén. que yo considero que es el más raro de todos sus atributos, y es ser un salvador. Amén. Pero ¿qué iba a salvar si nada se había perdido? Amén. Vea, ese atributo interno de Dios propicia la permisión de la caída Amén. para que algo se perdiera y entonces fuera salvado. Amén. O sea que la redención es demasiado profunda, Amén. porque tiene que ver con una compensación con Dios mismo. Amén. Amén. Sí, Señor. Si lográramos captar Amén, ese amén. significado, Amén. nuestra vida estaría incendiada con otra cosa. Amén. Ya no andaríamos viendo las bobadas que vemos en los otros. Amén. Amén. Sino que nos volveríamos, lo que el profeta dice, socios de la redención. Amén. Solo hay un redentor y es Jesucristo. Amén. Pero cuando nosotros entramos en tu obra, en su obra, somos socios. Somos los vasos Amén. a través los cuales se expresa la redención de Dios. Amén. Amén. Mire, créame que eso es una de las mayores revelaciones que puede llegar a tener un hijo de Dios. Saber que Él, en realidad, está colocado en la tierra
para ser un impartidor de vida. Amén. Gloria a Dios. Para impartir salvación. Amén. Escuche, yo no soy el Salvador, Amén. pero soy un administrador. Amén. Amén. Tremendo. Amén. Esto debería hacernos detener. Amén. Porque cuando estoy diciendo el reloj de Dios es Israel, no solo me estoy centrando en un país, en una tierra, me estoy centrando en todo lo que concierne a la salvación de Dios. Amén. 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 Entonces tenemos que ver esto mucho más profundo Amén. de lo que parece. Amén. ¿Por qué? Vuelve el punto. Dios siempre respetó su margen. Entonces Dios escogió un pueblo que era súper especial, ¿cierto? No. Cuando leemos los libros de Éxodo, cuando leemos los libros de Deuteronomio, no era por ser especial que los escogí, sino por mi soberanía, Amén. por mi elección, por mi gracia. Amén. Amén. Dios escogió un pueblo cualquiera, Amén. cualquiera, Amén. pero lo hizo especial. Amén. Oiga, Israel sin Dios no es especial. Amén. No es especial Israel. Amén, amén. Así es. Amén. Gloria a Dios. Pero al escogerlo, resulta que la escogencia de Dios es indefectible Amén. y no se echa para atrás. Amén. Amén. Eso es algo que debemos saber, Amén. Amén. porque ahí es donde nosotros, un cristiano debe saber cuándo saca pecho. Sí, a ver. Sacar pecho no siempre es orgullo. No, sacar pecho es revestirse de coraje y tener claro de dónde vengo. Amén. ¿Cuál es mi procedencia? Amén. Amén. Para pararme con dignidad frente a una situación. Amén. Porque usted sabe, el diablo es un cacheteador. El diablo sabe tu punto débil, te cachetea, te hace sentir mal y te vuelve a cachetear. Amén. Te tiene con la guardia abajo. Hasta que tú le dices, un momentito, yo soy un guerrero de Jesús. Amén. Me resbalé y me caí, pero aquí me paro. Porque la sangre todavía está en el propiciador. Amén. Ese es un punto esencial de los cristianos que a veces olvidamos. Amén. Amén. Y el olvido más peligroso es caer en esa amnesia espiritual Amén. que nos hablaba el pastor Rodolfo. Amén. En donde ya sistemáticamente entramos en una mediocridad Amén. crónica. Amén. Amén. Crónica. Vamos así. No pasa nada. Vamos mal, pero vamos. No. Un cristiano no se da ese permiso. Así es. Porque recuerde, bajo la sangre derramada no hay mediocridad. Amén. No que la sangre es perfecta. Amén. Gracias, Dios. Amén. Amén. Entonces el profeta tiene un término que ustedes seguramente lo han leído y hoy lo van a entender con mayor exactitud. La gente se sale de la sangre para entrar en pecado. Porque bajo la sangre no hay pecado. Amén. Así esté cerrado, no hay pecado. Amén. Dios no puede ver tu error bajo la sangre. Amén. Pero tú te sales deliberadamente de la sangre, Amén. es diferente. Amén. 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 ¿Por qué? Porque el entrar o el aceptar la sangre derramada es una opción personal que corresponde a algo llamado libre albedrío. Amén. 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 Le estoy poniendo todo un trazo del cristianismo. Quien vea esto después va a decir, wow, le tocó muchos temas. Claro, pero con amplitud de cosas. Amén. Amén. Entonces, a eso se refiere cuando Dios dice, no obliga a nadie. Amén. ¿Qué es lo que no obliga? No te obliga a entrar bajo la sangre. Amén. Pero una vez bajo la sangre, estás bajo un régimen. Amén. Tienes que saber que una vez bajo la sangre, ¿sí?, es un asunto de sangre. Amén. 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 Es diferente. Amén. Porque es la gente con el que Dios no obliga a nadie, entonces seamos permisivos y seamos alcahuetas y hagamos lo que nos dé la gana. No, no, no. Para comenzar, dice un profeta, si usted piensa así, usted todavía no está bajo la sangre. Amén. Porque es que cuando usted está bajo la sangre, no solo está bajo la sangre, usted ha tomado la sangre sobre sí también. Amén. Entonces usted es responsable de aceptar o de rechazar esa sangre. O sea, es un asunto de nuevo. Amén. 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 Mire dónde nos coloca esta situación. ¿A qué voy con todo esto? Muy bien, queridos. Resulta que el tiempo fue pasando y este sujeto llamado Israel Amén. ahora es padre de unas tribus, de unas personas, de Rubén, de Simeón, de Amén. Judá, de Leví. Bueno, conocemos sus hijos. Conocemos el significado incluso en el cuerpo. Rubén significa Dios, Amén. yo. Simeón significa Dios, esposo.
oyó. Leví significa Dios unió. Amén. Judá significa Dios alaba. Amén. Bueno, y se empieza, todo el cuerpo está ahí. Amén. Entonces estos hijos, ¿sí?, forman lo que se llama los patriarcas, Amén. que son los padres de las 12 tribus de Israel. Amén. Que son 12, que a veces son 13. Amén. Es un misterio, 12 que a veces se comporta como 13. Amén. ¿Por qué? Porque recuerden que José, 11º hijo de Jacob, ¿sí?, tuvo 2 hijos. Y esos 2 hijos fueron adoptados dentro de las tribus. Entonces cuando se les nombra Manasés y Efraín, no se nombra José. Y cuando no se les nombra, se nombra José. Cuando se nombra a José, son 12. Y cuando no se nombra a José, son 13. Amén. Este también es un misterio que tenemos que tener en cuenta, porque ese acto va a repercutir en Santa Cena. Amén. 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 ¿Cómo en Santa Cena, hermanos? En Santa Cena. Sí, amén. Amén. Porque en Santa Cena eran 13, que después fueron 12. Amén. Amén. Algo se tenía que perder. Amén. Amén. Sepa. Usted dirá, ¿cómo así, hermano? Mire, la Biblia dice claramente que 2 tribus deliberadamente adoraron ídolos, y entonces Dios dijo de una de ellas, no de la otra. Fue de una. Efraín es echado a los ídolos. Dejar. Correcto. Amén. Pero no dice Efraín está perdido. ¿Sabe usted que 2 tribus? Efraín, ¿me podría alguno recordar la otra? Que incurrió en idolatría. Dan, que incluso estuvimos allá al norte, Correcto. incurrió en idolatría. Y si usted observa, cuando Dios habla en Apocalipsis de esas tribus, ¿sí?, debajo de la tierra no están sus nombres, Así es. porque Dios desarraigó sus nombres debajo de la tierra. Pero cuando usted la lee después en Apocalipsis 14, en el cielo mismo están sus nombres, porque Dios no iba a perder a ninguno. Ahora, había una razón para que Efraín fuera echado a los ídolos: expresar Dios toda su redención. ¿En quién? En Efraín. Amén. Porque la novia es Efraín. Amén. Amén. Tremendo. Amén. Señor. Esto es tremendo. Amén. Recuerde que Efraín y Manasés era el primogénito, Efraín era el menor, hijas de una gentil y un judío. Amén. Amén. Entonces Efraín representaba a los gentiles, Manasés a los judíos, pero a través del acto de Israel, de Jacob, cruzó los brazos y la mano derecha cayó sobre Efraín, el Amén. menor. José quería regañar a su mamá: Sí, amén. madre, así no es. ¿Qué le dijo su padre? Yo sé, Dios me cruzó las manos. Amén. O sea, a través de la cruz del Calvario, Amén. a Amén. través de la cruz del Calvario, Amén. la primogenitura que era de Manasés pasó a Efraín. Amén. Por eso la novia es de origen gentil. Amén. Amén. Se va poniendo esto bonito. Miren qué bonito cuando usted sigue el tipo y la sombra, no tiene manera de perderse. Amén. Ahora, cuando Dios me inspira un día como hoy, 29 de noviembre, yo no vine a darle datos históricos solamente, estos son válidos hoy, pero vine a explicarle que el asunto de Israel es un asunto mucho más primario, de un génesis mucho más allá, Amén. no solamente de la formación del nuevo Estado de Israel. Amén. Ahora, porque Israel, como fue el padre de las 12 tribus, y de las 12 tribus se formó la nación. Ahora sí, Amén. y la nación lleva el honor de su padre primigenio, Israel. Amén. ¿Por qué? Porque Israel es el nombre de redención. Amén. Amén. Porque la redención fue el acto a través del cual Dios nos saca del tiempo y nos mete en la eternidad de nuevo. Amén. Amén. O sea que Israel está vinculado. Cuando nosotros somos novia, automáticamente somos parte del Israel de Dios. Amén. Así es, amén. Tenemos ciudadanía israelí, no de la nación, Amén. no del Israel de Dios. Amén. Amén. Porque Amén. no todo Israel es Israel. Amén. ¿Vamos claros? Amén. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Resulta que, listo, se formó Israel. ¿Recuerdan? Israel se formó con jueces, ¿sí? Cuando entraron en la tierra prometida, Dios es un Dios de orden. Dios no estableció primero reyes. Dios estableció jueces. Amén. Entonces el pueblo caminaba bien 40 años y se descarriaba. Y Dios volvía a levantar un juez. Y ese juez, por decir algo, gobernaba unos 40 años y otra vez se descarriaba. Y así fue. Usted lee el libro de Jueces y se da cuenta de esa gran verdad. Amén. Tremendo. Amén. Jueces. Jueces. ¿Qué es un juez?
Pues un juez es un impartidor de ley. Amén. De ley. Y así comenzó Dios con él. Así es. Amén. Pero luego, Dios por gracia, Dios por el clamor de una mujer que parecía borracha. Amén. Mire usted la palabra juez. Pero Dios por el clamor de una mujer que parecía Amén. casi borracha. Que no estaba borracha, Amén. que parecía borracha. La mujer se llamaba Ana. Amén. No tiene nada que ver con ley. Ana significa misericordia de Dios. Amén. Dios por el clamor de la misericordia provee un profeta. Amén. Que es el primero en el orden de los profetas. Después de Moisés. Es el primero en el orden de los profetas. Que es Samuel. Mire, si no entendemos esto nosotros, hoy estamos mirando la Biblia dispensacionalmente y en tiempo, entonces nosotros no vamos a comprender dónde fue el pecado grave de Israel. Entonces Dios empezó a guiar a este pueblo a través de ese profeta de otra manera. Amén. Lo subió dispensacionalmente, ya no era juez, era un profeta, tenía la palabra, estaban maravillosos. Amén. Amén. Pero sucedió algo. Esta nación, Dios era su rey en un profeta. Amén. Ojo, Dios era su rey en un profeta. Amén. Pero esta nación empezó a mirar las naciones vecinas. Amén. Correcto. O sea, no siguió mirando a Dios en su profeta, lo cual era seguir directo la palabra, sino empezó a mirar cómo lo hacían los demás. Amén. Amén. Empezó a decir, nosotros no tenemos un rey. Correcto. Y empezaron a clamar por un rey. Amén. Y fue el error más grande que cometió Israel. Amén. Entonces ahí es cuando el profeta trae, basado en la Biblia, el mensaje de cisternas rotas. Me dejaron a mí fuente de vida y edificaron para sí cisternas rotas. Se llaman manufacturadas y hechas por hombre. Amén. Entonces Samuel se sintió tocado, él se sintió golpeado porque Samuel había sido un hombre intachable. Quiero que entiendan que Samuel fue provisto por gracia. Amén. Amén. Los sacó de los jueces para proveerles gracia en Samuel. Amén. Y el pueblo ahora estaba pidiendo un rey. Así fue. ¿Qué cosa con el ser humano? Samuel estaba lastimado. Amén. Y cuando Samuel fue y habló con Dios, pues el Señor estaba mal, lastimado. Pero Samuel, esto no es contigo, es contigo. No te han rechazado a ti, Samuel, me han rechazado a mí. Correcto. Amén. ¿Y sabes qué? Se lo merecen, dale su rey. Dale rey. Entonces Israel, estamos mirando, estamos viendo el reloj de Dios, estamos viendo la historia del reloj. Amén. ¿Ve? Qué bonito. Entonces Israel empezó a parecerse a las otras naciones. Entonces Dios les proveyó un rey, no conforme a su voluntad perfecta, agradable y buena, sino conforme a su voluntad ¿qué? Permisiva. Y les dio a quién? Al rey Saúl. Pero como Dios todavía es Dios, Amén. aún en eso permisivo, Dios tenía que traer la unción. Amén. Entonces Dios dice, bueno queridos, el rey tiene que ser ungido por el profeta. Amén. Porque el aceite de la unción representaba la presencia de Dios en la vida del rey. O sea que aún en la permisiva, Dios lo seguía acompañando. Amén. Perdonar por ustedes. Amén. Que Dios el que te dio. ¿Cuánto es la gloria de Dios? Eso es tan hermoso, hermano. Concebir esto. Por eso nunca se confía, no, es que como me va bien, voy súper bien, esto, lo otro. Cuidado, usted tiene que vigilar si está, porque Dios lo puede bendecir en la permisiva. No significa que esté en la perfecta. Amén. Amén. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer un alto, exámenes serios de nuestra vida, constantes. El profeta le llama a esto, hagamos inventario día a día. Amén. Aquí nuestro hermano contador nos puede enseñar qué es un inventario día a día, y ahí no puede faltar nada. Amén. Amén. Está escrito ahí, es lo que usted muestra, y si no, paga. Amén. Amén. Es así, ¿o no? Amén. Amén. Entonces, mire, tenemos rey ungido por Dios, puesto por el hombre. Así es. Lo voy a volver a decir. Rey ungido por Dios, puesto por el hombre. Amén. Y llega Saúl y comienza, y hay avances, y Dios empieza bien con él, y vamos bien. Pero este hombre, como era puesto por el hombre, aunque ungido por Dios, falló en qué? Ojo, aquí va la parte más importante de mi predica esta noche. Falló en la obediencia. Amén. 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 Entonces a Saúl
Cuando el profeta va y mira lo que hizo, Saúl obedeció parcialmente. Y cuando Samuel le habla a Saúl, le dice, hombre, Dios se agrada más en la obediencia que en los sacrificios. Entonces, ¿sabes qué? Como no supiste obedecer, Dios ha levantado uno mejor que tú. Les voy a explicar qué es lo que pasa aquí. Si los reyes fueron puestos por los hombres, ¿por qué Dios ahora dice, pondrá uno mejor que tú? Porque Dios no podía permitir que la permisiva durara mucho. Le voy a explicar, el profeta lo explica muy bien teológicamente. Dice, el problema de Israel, de querer un rey humanado, era un adelanto a la voluntad de Dios. Amén. Dios sí iba a ser rey de ellos humanado en Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿qué hizo Dios? Permitió a Saúl y vio, no funcionaba la cosa, ahora levantó ¿a quién? O sea, al padre. Me frené ahí para que usted medite algo. Mire, Dios tenía que colocar un modelo o un fundamento de rey correcto. Ese fue David. Y tenía que ser un hombre conforme al corazón de Dios. Le voy a explicar por qué conforme al corazón de Dios. Porque el hombre había caído de la conformidad del corazón de Dios al escoger un rey, al adelantarse a pedir un rey. Ahora Dios estaba volviendo de nuevo a la voluntad perfecta, pero se iba a demorar en hacerlo. Amén. Entonces, David no fue la voluntad perfecta de Dios, pero fue el comienzo de la voluntad perfecta de Dios. Amén. Fue volver a reversar la cosa. Amén. Entonces, cuando conocemos la historia de David, toda la enseñanza tremenda en la vida de David, Amén. no es tema para hoy, pero la conocemos. Amén. Después de ahí nace Salomón representando la sabiduría, sabiendo que la sabiduría nace de reconocer el error, Amén. y empieza a avanzar la línea hasta llegar al príncipe. Quiero que entienda esto, al príncipe. ¿De qué? De paz. Amén. ¿Te has preguntado por qué de paz? ¿Te has preguntado qué es la paz? Desafortunadamente la mayoría de seres humanos conciben la paz como la ausencia de guerra. No, no lo es. La paz es un fruto primario del espíritu de la vida morando en las personas. Amén. Amén. La paz es algo extraordinario, hermano. Cuando el profeta explica la palabra shalom, Amén. habla de muchas cosas, tiene que ver con salud, tiene que ver con armonía, tiene que ver con bendición, con prosperidad, todo eso tiene que ver con paz. Amén. Ahora viene el príncipe de paz, o sea, el autor de paz. Amén. Pero no solo era el príncipe de paz, hay otras descripciones que nos muestran a Cristo en la misma línea. Amén. ¿Cuáles? Cristo, poder y sabiduría de Dios. Cristo, poder y sabiduría de Dios. O sea, en Cristo confluye todo. Amén. Porque Jesús Cristo es Dios. Amén. Es Dios Amén. cumpliendo allá en Belén. Amén. Quiero que sepas esa gran verdad. Amén. Sí, eso que había pedido Israel, un rey. Amén. Pero ahora sí tiene un rey verdadero. Amén. Por eso, desde el principio, los magos retoman esa verdad. Amén. ¿Dónde está el rey de los judíos? Amén. Que ha nacido. Aleluya. ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está? Gloria a Dios. Amén. Ahora, el rey tenía que venir de la línea de Judá. ¿Por qué? Ya lo hemos explicado. No voy a entrar a explicar por qué tenía que ser de Judá. Eso tenía que ver con el comportamiento que tuvieron con José, todo este tipo de cosas. Y que entonces Dios dividió la cosa en dos. En Judá dio el reinado y en José dio la primogenitura. ¿Recuerdan? Eso lo expliqué para predicar el misterio del Urim Tumim y para predicar las 8 señales. Todo este tipo de cosas ya lo hemos visto. Pero quería llevarlos a que se está acercando la causa. Mire esto. Jesús es el rey de Israel. Amén. 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 Israel es el reloj de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, póngale sentido a esto. Muchas veces cometemos el error de mirar el reloj, la nación de Israel, sin ver a Jesús. Así es. Amén. 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 Y ahí es donde muchos están perdidos. Amén. Amén. Ahí es donde muchos no pueden ver la función del profeta José en tipo y sombra frente a volverse a presentar con sus hermanos. Amén. Porque cuando José fue vendido, ¿recuerdan? José
fue vendido por sus hermanos. ¿A quién? A los ismaelitas. Amén. Amén. ¿Lo recuerdan? Correcto. Amén. Amén. Ahora ellos lo llevaron a Egipto. Amén. Y Egipto representa el mundo. Amén. Ahora, Jesús fue vendido por su hermano Judas, de la misma tribu. Amén. Se llamaba Judas es porque de la tribu de Judá. Amén. Amén. ¿Sí? ¿A quién? A los romanos. Correcto. Y fue ¿qué? Sacrificado. Ahora, cuando José fue vendido, fue metido en medio de dos ladrones en la cárcel, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El copero y el panadero estaban ahí porque habían hecho tranza y avanza. Tienen sueños. José se los interpreta. Para uno es bueno el sueño y para otro es malo. Amén. ¿Usted vio que tomó Dios? Cuidado. Cuidado porque la gente no ve que los dos hoy conforman Santa Cena. Sí, Amén. Hoy los dos con pan y vino. Amén. 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 Pero cuando Jesús habló del traidor, dijo el que mete su pan conmigo. No habló del vino. El que mete su pan conmigo. Amén, amén. En el plato. Amén. Ese es el que me va a traicionar. Amén. Amén. Y fue el panadero el que allá, chao. Amén. Pero me está entendiendo porque es una revelación mayor del mismo tema. Amén. Ahora, vuelvo acá. Jesús, cuando fue apresado, fue puesto en la cruz. En la cárcel de la cruz. Amén. En medio de dos, ¿qué? Yo lo invito a que vayan y lea bien las versiones de los ladrones. Porque los dos eran unos sumos ampones. Ladrones, malitos los dos. Sí, amén. Solo que uno tuvo conciencia de su maldad Amén. y del sujeto que estaba a su lado. Amén. Amén. Aquí me quiero parar un poquito. Aquí me quiero parar un poquito. Porque esto a mí me estremece. Los dos eran malos. Vayan y lean las versiones. Amén. Amén. Malos. Pero uno de ellos tuvo conciencia de su maldad y del sujeto que tenía al lado. Amén. O sea, se lo voy a resumir. El ladrón de la derecha tenía claro que Jesús era Dios. Amén. Amén. ¿No tienes temor de Dios? Este justo que está ahí, justo, le está dando uno de los títulos. Vean las versiones, hay varias versiones, incluso algunas complementan las otras, es bien interesante. Pero nosotros estamos acá porque nos lo merecemos. Amén. Tremendo. Pero lo más bello quizás es uno de los pasajes más hermosos, ¿sí? Es cuando se voltea y en sus palabras le da reconocimiento real. Amén. Acuérdate de mí. Amén. Cuando estés ¿qué? Gloria. Un ladrón estaba diciendo, tú eres el verdadero rey. Amén. Que Israel quiso adelantarse y vino toda la permisión, pero ahora contigo se está cumpliendo lo perfecto. Amén. Gloria a Dios. Después de eso sale una de las palabras de Jesús, le digo, oye, hoy estarás conmigo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Este sujeto es bien interesante, este ladrón. Pero el profeta cuando habla de esto dice, ese soy yo y usted que es novia. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Esto es sublime, sublime gracia. Hay que mirarlo con más profundidad. Ahora, lo pone como rey y después de todo esto, fíjate que había unos que se estaban burlando. ¿Usted cree que cuando pusieron Jesús Nazareno, rey de los judíos, eso era una burla? Eso era una burla vulgar en varios idiomas. También tiene que ver que eran varios idiomas porque era una burla universal. Amén. Amén. Pero uno solo, ladrón, hizo para que Jesús detonara al final las últimas palabras. Amén. Consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. 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 Gloria a Dios. Me pregunto hoy, ¿qué está esperando Jesús de ti y de mí? Amén. Si está esperando que nos creamos mejores con los demás, si está esperando que nosotros seamos unos religiosos que creen que determinada manera de vivir nos va a llevar al cielo, hermano, si has comenzado por ahí estás equivocando el cielo. Amén. Amén. Es nuestro reconocimiento Amén. de nuestra condición Amén. y del sujeto redentor Sí, Señor. Amén. que nos vuelve a casa. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Hoy, presente,
presente. ¿Por qué crees que Dios te da el hábito de venir a su casa? Porque vas a vivir en su casa por la eternidad. Amén. Verdadera casa. Estos son templos hechos de manos de hombre. Amén. Es un hábito para que la mujer virtuosa considere los caminos. Amén. 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 De Dios. Entonces esto nos pone en una cosa muy tremenda, hermano. Es en ese momento donde Israel le da la espalda a Dios. Y al darle la espalda a Dios viene la subsecuente situación con él, que 40 años después, 7 de abril del año 30, crucifícalo. No me hago cargo de la sangre de este inocente, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pasan 40 años, que es número de qué en la Biblia, el juicio. En el año 70, Tito, hijo de Vespasiano, general romano, entra, sitia a Jerusalén, los destroza. Amén. Ese fue un destrozo que no tiene parangón histórico. Vaya e investigue, las mujeres piadosas, mujeres santas como tú, se comieron a sus bebés de hambre. Amén. Los cocinaron y se los comieron porque estaban cumpliendo una profecía. Amén. Los profetas lo habían dicho, ¿lo sabías? Fue tan malvado que cuando abrían las puertas de las sinagogas y de los templos y salpicaba la sangre, le salpicó a Tito, y Tito, que era un carnicero, lloró. Tremendo. Yo no quería hacer esto. O sea, fue tan... Bueno, la Biblia dice que ese es uno de los tiempos peores de toda la historia, Mateo 24. Porque Mateo 24 hay una parte que está atrás. Usted no la puede ver adelante, una parte. Luego hablaremos de eso. Entonces se cumple el juicio de los judíos con su sangre. Pero Dios dejó pasar casi 2000 años para en 1939 permitir que se levantara Hitler, Stalin, Eichmann, todos estos carniceros, y cumplieran la segunda parte. La sangre de Jesús sobre sus hijos. Amén. Pero, ahí está la belleza. Pero, esa dificultad, esa angustia de Israel, esa angustia de Jacob, propiciaría algo. Propiciaría que las naciones se llenaran de misericordia. Amén. Y que un inglés empezara a decir, oiga, espere, hay que devolver la tierra. Y que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando van y hacen balance y miren todo el desastre que ha pasado, entonces ya otros empezaron a apretar. Es decir, definitivamente tenemos que volver, que Israel vuelva a su tierra. Pero resulta que en Israel estaban los palestinos. Amén. En la tierra de Israel estaban los palestinos. ¿Qué hacemos? Entonces ya estaba conformada la Liga de las Naciones en ese tiempo, que hoy es la ONU. Amén. Entonces el 29 de noviembre, hoy, hace 70 años, Amén. se reúne en Flushing Meadows, Patinadero, Nueva York, Amén. una sección, yo les mandé cuál, de la ONU de ese tiempo, la Liga de las Naciones, para decidir, usted sabe lo que es decidir el destino del reloj. Tremendo. Para decidir si Israel volvería a ser una nación contada de nuevo entre las naciones o no. Y es cuando ayer les envié el documento. ¿Vieron el video? Amén. 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 Conmovedor, llorar. Una locura, algo divino. Entonces se decide. Mire cómo es la vida. Las 3 Cs de Latinoamérica: Chile, Colombia y Cuba fracasaron terrible. Chile y Colombia votaron abstención, lo cual es mal decir, pero Cuba votó no. Cuba votó no. Hoy usted entiende qué pasó con esas naciones. Sí, señor. Que maldice Israel será maldito. ¿Qué pasó con Colombia? Cayó en la guerra más antigua y la guerrilla más antigua de la tierra. Matan al otro año, en el 48, 9 de abril del 48, a su líder, Amén. Jorge Eliezer Gaitán. Comienza una guerra de violencia sangrienta que solo nuestros abuelos saben que fue lo que Amén. sucedió. Amén. 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 Ya para nosotros eso, pero una persona culta debe mirar qué fue lo que pasó. Tú te vestías de un color, usted es godo, Amén. usted es chulavita, usted es tal cosa, y le sacaban el arreglo de corbata y todo, y era con tu lengua la corbata. Hermano,
Es nuestra historia, es nuestra realidad. Amén. Mire qué curioso, Venezuela votó sí. Y Venezuela fue bendecida como ninguna otra nación. Amén. Hace 7, 8, todavía 10 años cambiar. El venezolano se venía para acá a comprar y todo, porque era más barato y todo esto. Pero mire cómo una decisión siempre cambia la historia. Así es. Cómo se revirtió todo. Mire usted, Chile votó abstención. Mire, le levantó Dios un Pinochet terrible. Mire usted Cuba, votó no. Todavía está bajo el régimen. Porque ya a Colombia la maldición se le quitó. Y a Chile también en parte se le quitó. Pero usted mire Cuba. Todavía malditos allí. Quiero que pienses, ¿qué significa meterse con el reloj? ¿Qué significa esto? ¿Qué puede estar en nuestras manos? No podemos ser indiferentes a esto. ¿Estás aquí? Amén. Es más profundo de lo que piensas. ¿Por qué? Finalmente, ¿cómo se levantó la sanción de Colombia? Bueno, yo lo expliqué por el Dos cosas. Sí, señor. La primera, en la posesión del presidente Juan Manuel Santos en el 2010, no tocaron como siempre Yo Me Llamo Cumbia ni La Pollera Colorada, sino Sublime Gracia del Señor. ¡León! Amén. No Dios sabe qué pasó. Y después, y miren, que era para los caídos de guerra y todo. Vio el texto, o lo mandamos completo, hermoso, hermoso, sublime. ¿Sí? Y luego, el presidente Santos decidió retomar la posición de su abuelo, que había sido presidente, Eduardo Santos Monteo, que era un hombre pro-Israel. Dijo, no, venga, de Israel, esto, lo otro. Y usted de pronto no lo vio, pero se lo quiero decir. ¿Por qué estuvieron con 2 días de diferencia aquí? El anticristo, el Papa, y Benjamín Netanyahu. Porque el anticristo se fue el 11. Benjamín llegó el 13. Amén. Colombia es uno de nuestros amigos en Latinoamérica, identificando las cosas. Amén. ¿Por qué tenía que pasar eso al mismo tiempo? Eso no lo voy a explicar hoy, pero eso tiene una explicación bíblica muy profunda de para arriba. Estando en Egipto, allá en la pirámide, lo comprendí. Oh Señor, esto es... ¡Wow! Dios, o sea, ¿cómo se nos pudo pasar esto? Pero Dios lo mostró y lo vamos a hablar. Amén. ¿Qué implicación tenía esto? ¿Qué implicación? Roma, Israel. Amén. Entonces, y después, el eclipse. Y después, la señal. Amén. Todo, todo, mi hermano, todo en cumplimiento. Y Colombia tenía un panorama definitivo. Bien. Entonces volvemos. Se le levantó la sanción a Colombia y como consecuencia de la sanción se firmó paz. Ojo, esa paz puede ser manejada y se puede volver esto terrible. Pero se firmó una paz. Amén. Cuidado con eso. Entonces ese 29 de noviembre, ahora, ¿se acuerdan cuando le dije que el calendario de Dios era un calendario agrícola? Amén. Fíjense que Jesús comienza en Mateo 24:32 diciendo de la higuera. Otro punto agrícola aquí. ¿De la qué? Higuera. La higuera es el símbolo nacional de Israel. Así como usted le dice, ¿cuál es la flor nacional de Colombia? Higuera. La higuera es el símbolo nacional de Israel. La higuera, ¿sí? Yo las conozco, allá hay muchísimas en Israel, que hemos estado, hemos visto las hojas de higuera y todo esto. ¿Sí? Representa a Israel. Cuando la Biblia habla de la higuera, está hablando de Israel. Amén. Entonces Dios está diciendo en parábola, de la higuera aprender. Se está diciendo, hey, miremos el reloj. Amén. Y dice unas cosas muy específicas, miremoslas. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Todos los exégetas, o sea, seguidores serios de palabra, saben que eso significaba el retorno de Israel a su tierra. Amén. De lo cual, el 29 de noviembre de 1947 se dio la orden. Oh, y ahora le voy a contar una cosa demasiado bella.
se dio la orden. Amén. Pero la ejecución de esa orden, resulta que, bueno, perfecto, la tierra es de ustedes. Los palestinos iban a quedar quietos. Entonces los israelitas empezaron a retornar, empezaron a cumplirse profecías, como los que estaban por allá en Irak y en diferentes partes que eran campesinos, y les dijeron, súbanse a esos aviones. Correcto. Ellos no sabían que era un avión, y dijeron, no, yo no me subo en ese pájaro. Y los mismos rabinos les tenían que decir, ¡hey! Le sacaron Isaías, como en alas de águila los regresaría a su tierra. Amén. No en un águila, sino como en alas de águila, la descripción de la Biblia de aviones. Amén. Dios tenía que esperar a que hubieran aviones para que Israel volviera a su tierra. Entonces se subieron y aleluya, y empezaron a volver y a entender que era el regreso de la diáspora, que era el cumplimiento como de 150 escrituras. Amén. Amén. Al mismo tiempo Dios tenía un profeta sobre la tierra. Amén. Amén. Diciendo, ya está ondeando la bandera, ya esto, ya lo otro, ya aquí. Ojo, pero en el lapso del 29 de noviembre del 47 al 14 de mayo del 48, donde ahorita del 18-14 de mayo se cumplen 70 años, tuvieron que luchar por su independencia. Amén. Lo más grave es que había un problema muy grave, no sé si ustedes lo saben, que la ONU había decretado en ese decreto 181 que Israel tenía hasta el 15 de mayo para estar en su tierra y ser reconocido como una nación por otras naciones. Entonces pasa la parte más conmovedora. Más conmovedora. Ellos luchan, finalmente, un hombre que, bueno, amo muchísimo, ¿sí? ¿Se acuerdan quién fue el que le tocó? Ben Gurión. Ya estuvimos en su casa. Sí, Señor. En la casa de David Ben Gurión, en el museo, lo conocimos. Impresionante. Un hombre con una biblioteca de 25,000 libros. Nunca he visto eso en mi vida. Qué locura. Estuvimos allá, incluso en el video lo muestran en la casa, hablando, Ben Gurión. Y hay una cosa tremenda. Ben Gurión, esto que les voy a contar ya no es el 29 de noviembre, sino el 14 de mayo del 48. Ellos ya están ahí posicionados, incluso en la casa de Ben Gurión hay por debajo una, ¿cómo se llama? Un búnker. Estaban ahí y esperando, y diciéndole con los diplomáticos de todas partes, se los ruego, por favor, reconózcanos como nación, hagan válido lo de la ONU, porque si pasaba el 15 y no hacían válido lo de la ONU, afuera. Y a las 5:17 de la tarde, Harry Truman, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, dice, reconocemos a Israel como una nación. Aleluya. Se necesitaban dos de acuerdo a la ley, se necesitaban dos de acuerdo a la ley. Y todos callados, todos los otros callados, Reino Unido callado, Francia callado, todos callados, hermano. Y una pequeña nación latinoamericana, una pequeña nación que no significaba nada, Guatemala, dijo, nosotros también reconocemos a Israel como nación. Aleluya, y salimos a gritar, aleluya, y a danzar por las calles, porque Israel era un estado de nuevo. Gloria a Dios. Y este fue un ministro de apellido Gutiérrez. Gloria a Dios. Gutiérrez tenía la sangre judía. Y hay una calle en Jerusalén en honor a él. A este guatemalteco. Aleluya. Hay una calle en Jerusalén en honor a él. Gloria a Dios. Amén. ¡Qué cosa tremenda, Gloria a hermano! Dios. Amén. Dios, Gloria a Dios. todavía es Dios. Amén. Vayan, miren la bandera de Guatemala. Amén. Tiene los mismos colores de la de Israel, pero al revés. Y fue por ese país, Gloria. y por los Estados Unidos, Amén. que hoy Israel es Israel. Amén. Porque Dios así lo quiso hacer. Amén. Quiero que mires cómo se define el destino. Y qué pueblo tan privilegiado somos de saber la realidad de las cosas. Amén. Cómo se lograron las cosas a punto. Amén. Faltaba nada para que llegara allá, porque a las 6 de la tarde era 15 para ellos. Amén. Sí, amén. Y Harry Truman habló a las 5:17 y Guatemala habló unos minutos después. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y Aleluya. ese, dijo Dios aquí, que esa generación que vio nacer a Israel no pasaría Amén. hasta que todo esto acontezca. Amén. Amén. ¿Qué significa esto? Se lo voy a decir cómo lo veo yo, hermano. Hoy por primera vez me voy a pronunciar acerca de los tiempos y las razones. Amén. Yo creo con toda mi alma que la Biblia hace una acepción extraña
O estamos a la raya del rapto, Amén. o esto se nos va a ir unos pocos años más. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, 70 años vivirá el hombre. Amén. 80 los más robustos. Amén. Amén. Si Dios toma ese lapso de solo 70, Tremendo. te quiero decir que estamos al borde del rapto. Amén. Pero si Dios aplica lo otro, estamos muy cerca en cualquier momento. Amén. Amén. Así que es tiempo de afinarnos. Amén. Estamos viendo el reloj bien de cerca. Amén. Recuerden que los requerimientos de Ezequiel 37, donde a Israel tenían que juntarse los huesos, ya se juntaron. Amén. Tenían que ponerle ¿qué? Tendones. Ya les pusieron. Lo hemos explicado infinidad de veces. Tenían que ponerle ¿qué? Carne. Amén. Ya pasó. La carne fue justamente en 1948. Amén. Luego tenían que ponerle ¿qué? Piel. La piel fue el 6 de junio de 1967. Amén. Pero luego tenían que bajar el espíritu. Amén. El espíritu. Y ese lo trae Dios en el restaurador de todas las cosas. Amén. El restaurador le da el mensaje a quién? A Moisés y a Elías. Y ellos son los profetas para Israel. Amén. 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 Entonces estamos, ¿dónde? En la raya. Estamos ahí. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Usted Amén. cree y entiende lo que estamos siguiendo? Amén. Amén. Lo que estamos siguiendo. Acá no somos una denominación. No somos nada de eso. No tenemos nada de religioso, hermano. Amén. Tanto el profeta cuando entraba en una unción decía, me siento religioso. Quiere decir que no era religioso. No estamos para condenar a la gente, sino para salvar a la gente. Amén. 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 Tiene que sentar su posición. Amén. Y eso es verdad. Amén. Y tenemos la palabra de verdad. Amén. Somos responsables por esa verdad. Amén. Somos responsables por esa verdad. Amén. ¿Cómo estamos viviendo? Allá cada uno. Amén. Allá cada uno. Lo que sí yo sé es que ya uno ni le queda el tiempo para tantas cosas, de tanto que Dios lo tiene ocupado uno en esto, en lo otro, aquí, allá, esto, acá, todo bajo expectativa. Amén. Quiero decirle que desafortunadamente, se lo aseguro, 95% de iglesias que se están llamando mensaje no tienen ni idea ni siquiera de esto. Ni idea. Eso nos hace doblemente responsables. Amén. Amén. Cuando Dios en su gracia nos explica toda acción de gracias es esto, esto es esto, esto es esto. ¿Para qué creen que nos explica? Para que nos vamos unos cabezones y dicen, oh, nosotros sí, ellos no. Amén. Amén. No, para que seamos ejecutores Amén. de la perfecta, Amén. agradable y Amén. buena voluntad de Dios. Amén. Con Amén. humildad, con sazón, Amén. con cuidado. Amén. Te invito a que te atrevas a hablar con 20 personas de 20 iglesias diferentes. Y yo, ¿verdad? Sí, hoy no. No sabiendo la implicación que tiene de estar en el momento exacto, en el punto exacto y en la línea exacta. Porque nos estamos preparando, quiero que mires, que vamos a tomar Santa Cena el día 3. Un día antes de lo que hace 50 y pico de años William Branham predicó el rapto. Amén. ¿Y qué si tomamos Santa Cena y nos vamos? ¿No lo has pensado? Arréglalo todo. Amén. Todo. ¿Qué si tomamos Santa Cena y nos vamos? No lo sabemos. Porque los cristianos a veces caen en una trampa. Caemos. No, lo cotidiano, no, esto. No, hermano, mire. Nosotros como cristianos debemos saber con claridad por qué están apareciendo las cosas y para qué sobre nuestras vidas. Amén. No dilate, dice el profeta. Termino esta frase. No dilate. Queme todo puente de pecado detrás de usted. Amén. O sea, queme todo lo que lo conecta con el pecado. Amén. Y como todo esto es un asunto de victoria, le voy a leer estos siguientes extractos para terminar, contundente del mensaje ¿cómo puedo vencer? Amén. El profeta de Dios dice en el mensaje ¿cómo puedo vencer? Ahora, pronto, página 9, verso 36. Ahora, pronto, pienso que la iglesia debería tal vez
subir un escaloncito más en este tiempo. Amén. Amén. Es lo que dice, subir un escaloncito más en este tiempo. Amén. Escuche, y ahora vamos a hablar sobre esto. Vencer. La palabra vencer, desde luego, ustedes saben lo que significa. Uno necesita tener algo que vencer. Amén. Y esta edad de la iglesia en la que el Espíritu Santo estaba hablando aquí, la iglesia de la edad de la Odisea, como acabamos de estudiarlo, necesitaba una reprensión. O sea, parecía que vino una reprensión de parte de Dios. Amén. Un vaso muy fuerte. No más. Amén. Dijo, necesitaba una ¿qué? Mira lo que dice. Debido a su indiferencia hacia Cristo. Amén. Ella había sacado a Cristo en su edad y Cristo estaba afuera tratando de volver a entrar. Eso es amor. Después de que él había sido sacado de su propia casa, estaba tratando de volver a entrar y dijo, el que abriere la puerta, yo entraré a él. Ven, la misma iglesia por completo lo había sacado a él. Amén. 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 Luego, dice aquí, ojo porque esto está muy fuerte. Amén. Pero cuando está hablando de un tronco, dice que él creyó que era un tronco fuerte. Dice, pero cuando le salté encima estaba muy podrido y blando. Y yo dije, este es un profeta hablando y contándolo ahora desde el púlpito. No fue que le pasó, lo está contando desde el púlpito por algo. Así están llegando a ser los cristianos. Amén. O sea, podridos y blandos. Amén. No seamos de esos. Amén. No seamos de esos. Amén. Amén. Siguiente cosa. Dice acá, el profeta de Dios. Téngalo claro. Y luego, allí, tome usted a un cristiano que se supone que es un cristiano y deje que la vida de Dios se vaya de él. Y la experiencia, el gozo de servir a Cristo. Y que esté viviendo en una iglesia donde todo esté aconteciendo, él se pudre 2 veces más rápido. Es correcto, viviendo allá bajo eso. O sea, dice el profeta que un cristiano se pudre más rápido en una iglesia falsa que en el mundo. Tremendo. Esto hay que resaltarlo. Amén. De pronto muchos lo leyeron y no habían caído en cuenta de esta verdad. Se pudre más rápido. Mire lo que dice aquí. Entonces, estamos tratando de seguir el mensaje de la hora. Amén. Amén. O cuando menos esta parte del mensaje. Nosotros deberíamos vivir constantemente en la vida de Cristo. ¿Ven? Porque si no, usted es un perezoso. Amén. Sabiendo de eso que usted debe hacer y no lo hace. Amén. Amén. O sea, aquí llama una situación peligrosa, llama pereza a eso que yo sé que debo hacer y no lo hago. Amén. Está siendo contundente este final. Amén. Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice. La Biblia dice, al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Amén. Y usted llega a ser blando, se pudre cuando se separa de la vida de Dios. Amén. Así que luche con todo lo que está usted, Amén. lo que está en usted. ¿A quién le recuerda eso? A Jacob, ¿no? Amén. Amén. Luche con todo lo que está en usted Amén. para que permanezca en la vida de Cristo, Amén. para que usted lleve fruto. Amén. Lo demás son cuentos. Amén. Amén. Ese cuentico de que no, me estoy deslizando, esta no es hora de deslizar. Amén. Amén. Esta no es hora de eso. Amén. Amén. Esas horitas ya pasaron, amigos. Amén. 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 Les tengo noticias fuertes, algunos los dejó el bus con ese cuentico. Amén. Amén. Mira aquí esto. Nosotros vemos que esta edad en la que vivimos es una de las edades más grandiosas de todas las edades. Esta edad de la iglesia de la Odisea es la más grandiosa de todas las edades de la iglesia, porque es el fin del tiempo. Amén. Amén. Y el empalme con la eternidad. Amén. Es el fin del tiempo y el empalme con la eternidad. Amén. Volviendo a su origen. Amén. Amén. Lo que dice aquí. Y por lo tanto es la edad más pecaminosa también. Amén. Hay más pecado en esta edad que jamás ha habido Amén. antes. Amén. Y los poderes de Satanás
son mucho más difíciles de combatir que en cualquier edad. Amén. ¿Lo crees? Amén. 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 Sí, es verdad. ¿Usted cree que la tentación para un joven de hoy Amén. hay que considerarlo? Amén. En vez de apabullarlos, considerémoslos. A nosotros no nos tocó nada comparado con lo que les toca a Amén. ellos. El bombardeo informático, el bombardeo de todo lo que les toca a los muchachos. Dios. Amén. Amén. Ellos están buscando una mano amiga. Amén. Mira lo que dice aquí. ¿Le creen? Amén. Recuerde, es el fin del tiempo y el empalme con la eternidad. Amén. El empalme. Esto sí va a ser más fuerte. Perdónenme. Yo dije que algún día tenía que decir estas cosas y aquí estamos. Dice, Amén. dice, y nos damos cuenta cuando el espíritu inmundo sale del hombre que anda por lugares secos. ¿Ha leído Mateo? Rivera dice, eso es exactamente lo que la iglesia ha hecho, bautistas, metodistas, aquellos que creyeron en santificación. Entonces dijo Jesús, el espíritu inmundo que salió, ve, regresa a este cuerpo de iglesia y encuentra la casa adornada, bien barrida, viviendo puramente, vidas limpias, todo correcto. Pero entonces si la casa no ha sido llenada, Amén. ¿qué tiene que ser llenada? Con el Espíritu Santo. Amén. Ocupada, Amén. luego él entra con otros 7 demonios malignos, Amén. peores a como era él, y el postrer estado de este lugar es 7 veces peor que en un principio. Amén. Mejor, escuche, mejor les hubiera sido que permanecieran luteranos que recibir esa luz y no seguirla. Amén. Así será con los pentecostales. ¿Ven? ¿Ustedes saben lo que quiero decir? La casa está adornada. Oiga, yo volví a mirar esto y me dio temor y temblor. Yo a medio temor y temblor, porque miren, yo sé que mis hermanitos del mensaje están viendo a los pentecostales allá en la denominación, pero yo estoy viendo un montón de pentecostales en el mensaje que no están dando el paso correcto hacia el verdadero mensaje. Amén. Dice acá, yo creo que la iglesia pasa por el periodo de la tribulación. Escuchen, la iglesia organizada, pero la novia no. Amén. Salgamos de dudas. No, porque es una iglesia saliendo de una iglesia. Todo la causa es porque, aquí en el verso 50 dice, ellos no entienden. Tienen ojos y no pueden ver. Amén. Oídos y no pueden oír. Amén. O sea, usted sabe lo que es tener el órgano y no la facultad. Amén. Porque tienen ojos, Amén. pero no pueden ver. Amén. Oídos y no pueden oír. Amén. Usted sabe que en una cita bíblica el Señor dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Amén. Avanzo más. Debemos examinarnos, iglesia. Debemos examinarnos, Amén. iglesia. Dice, usted entra y está en el reino de Dios por el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Esa es la única manera que usted vence. Lo que ustedes tienen que vencer es a ustedes mismos. Amén. El otro lado dice, vencer es retener la vida que hay en mí. Amén. Ojo, cosas profundas. Ojo, cosas profundas. Y acá viene la parte más tremenda. Ahora, hermano, no luche más. Déjeselo a Dios. Amén. Solo ríndase a Él. Amén. Camine, viva para el futuro en la gloria y presencia de Dios. Amén. ¿Ok? Amén. Amén. En el tiempo de los días de Daniel hubo 4 vencedores que pudieron soportar la prueba del fuego. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Dice el profeta, ahora esperamos ser probados. Esa también es una buena lección para mí, hermano, allá para aquel que viene a Dios debe, ¿no te parece? Debe ser probado primero. Amén. Dice, ¿probado en qué? En la palabra. Amén. Esa es la prueba de Dios. Amén. ¿La creen ustedes? Amén. Dice amén. Amén. ¿Cuántos son aquí congregación? Eso. Dice, aquel que viene a Dios debe ser probado. Eso Amén. entonces solo muestra
a un hijo verdadero. ¿Ven? Amén. Que sea probado. Y cuando viene la prueba, usted no puede vencer a menos que usted le sea dada una prueba. Y cuando una prueba es dada, es para ver si usted puede vencer o no. Y Jesús dijo, al que venciere la prueba es lo más grandioso que le pudiera pasar a uno. Amén. Esa es una buena evidencia para nosotros que Dios está con nosotros cuando somos probados, pues todos los hijos de Dios son examinados y probados. Esto le quita el alquitrán a ese evangelio. No, ven a Dios y te voy a dar 10 millones de dólares. Ay, Ay, por favor. amén. Ahora Dios te puede dar 10 millones de dólares. Amén. Porque lo vas a bendecir al pueblo con eso. Pero Dios está un poco ocupado con el universo y con cosas para hacerte promesas tontas. Amén, amén, amén. Ojo. Fijen, terminamos, la mente en el Calvario Amén. y sigan avanzando hacia Cristo. Amén. Fíjense que son cosas muy puntuales, ¿no? ¿Sí? Ojo, otro punto. No es el que empieza, es el que termina. Amén. Fíjense que aquí dice otra cosa más hermosa. Uno nace derrotado y coloca el ejemplo del libro. Que nace en la inmundicia, en el lodo, mañositos que éramos aquí, allá, mentirositos, acomodadores. Bueno, el que no era, pues no es para usted la predica. Pero eso éramos. Amén, amén. Toma y ven, esto A es ver, el camino. A ver. El camino. Y entonces me gusta esto aquí, dice, esto es bello. Esto es bello. Yo pienso que eso es un vencedor. Que una vez estuvo en pecado. Una vez hizo cosas que estaban erradas. No se preocupe ahora de eso. Una vez hizo cosas que estaban erradas. Entonces ahora, ¿por qué mirar de nuevo en el estanque? Vean, Dios por su predestinación ha traído esta semilla a vida. Amén. Y ella misma está empujando, Amén. viniendo a la luz. Amén. Y ahora por encima de todo eso, Amén. ha vencido. Amén. Ven, ella no se expresa allá abajo. Amén, amén. Está subiendo para expresarse. Amén. Así tampoco usted en su pecado y adulterio y en todo lo que usted vivía, usted no expresó nada. Amén. Pero allí adentro había una simiente. Amén. Y ella tuvo la oportunidad de empujar hacia la luz. Amén. Y ahora usted está en la presencia de Jesucristo con la luz del Hijo. Amén. Eso sacó a relucir lo que usted verdaderamente era en el principio. Amén. ¿Ven lo que quiero decir? Usted vio la luz, usted floreció, usted abrió el corazón y ahora usted es un líder. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre Celestial, bondadoso Señor Jesucristo, tu palabra es verdad. Padre, te damos gracias por permitirnos considerar, ver profunda y detenidamente tu reloj de redención, tu reloj Israel, para considerar cuán cerca estamos a casa. Amén. Oh Dios, aquí nos cansamos, aquí tenemos decepciones, muchas victorias también, Señor, pero muchos momentos difíciles. Pero Padre, estamos cerca a casa. Amén. Oh Dios, Dios de la gloria, sabemos que Abraham, Isaac, Israel, Pablo, Pedro, Juan, aún William Branham, Señor, están esperando allí para que alcancemos ese punto para ser perfeccionados con nosotros. Amén. Oh Padre, tú te llevaste a uno en perfección, Dios, un modelo perfecto, mostrando lo que querías para un hombre. Pero te lo tuviste que llevar así como te llevaste a Jesús, Amén. para probarlo en el poder de la resurrección. Amén. Señor, creemos tu palabra, creemos de tu amor, creemos que todo lo que viene por delante es maravilloso. Padre, recibe la gloria, la honra y la alabanza y danos vivir para ti. Amén. Y si este fuera el último culto, Amén. déjanos estar en línea. En el nombre del Señor Jesús Cristo. Amén. Y amén. Shalom.